Mi hijo me llamó después de 15 años de silencio. 15 años, 15 navidades, 15 cumpleaños, 15 veces que el teléfono no sonó, que el buzón no tuvo cartas, que mi nombre no existió en su vida. Yo lo abandoné cuando tenía 7 años. Lo dejé llorando en la puerta de su casa, agarrado de la mano de su madre, mientras yo huía como el cobarde que siempre fui. Y esa Nochebuena, sentado solo en mi camión en un estacionamiento vacío de un pueblo que ni siquiera recuerdo, con una torta fría y una Coca-Cola como cena de Navidad, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté sin pensar. Y entonces escuché una voz que me paralizó el corazón. Una voz de hombre que yo solo conocía como voz de niño. ¿Gonzalo Reyes?, me preguntó. Soy Daniel, tu hijo. Me llamo Gonzalo Reyes Mendoza, aunque en la carretera me conocen como El Chalo. Tengo 48 años. Nací en Zacatecas y llevo 20 años siendo camionero. 20 años recorriendo las carreteras de este país, durmiendo en pensiones baratas, comiendo en fondas de carretera, pasando las noches solo en la cabina de mi tráiler. No tengo casa fija. No tengo esposa, no tengo familia. O al menos eso era lo que yo me decía cada noche antes de dormir, para convencerme de que estaba bien así, para convencerme de que era lo que merecía. Antes de seguir contándoles lo que pasó esa noche, necesito saber quién está del otro lado escuchándome. Díganme en los comentarios de qué parte del mundo me acompañan esta Navidad. Díganme si alguna vez han cometido un error tan grande que pensaron que no tenía perdón. Díganme si hay alguien en su vida con quien no han hablado en años y que tal vez están extrañando ahora mismo, porque esta historia es para ustedes, para los que cargamos culpas que pesan más que cualquier carga de nuestros camiones. Esa Nochebuena, yo estaba en un pueblo del norte de Durango, estacionado en una gasolinera que ya había cerrado. Las luces de la tienda estaban apagadas, pero los dispensadores seguían funcionando para los pocos locos que andábamos en la carretera el 24 de diciembre. Había comprado una torta de jamón y un refresco en la última tienda abierta que encontré, y me había estacionado ahí a cenar, solo, como todos los años. Tenía el radio puesto en una estación que pasaba villancicos, pero lo tenía bajito, casi en silencio. No me gustan los villancicos. Me recuerdan cosas que prefiero olvidar. Me recuerdan a una casa con árbol de Navidad, a un niño pequeño abriendo regalos, a una esposa que todavía me sonreía, a una vida que destruí con mis propias manos. Eran como las 10 de la noche. Afuera hacía frío, de ese frío seco del desierto que te cala hasta los huesos. Adentro del camión estaba calientito, con la calefacción puesta, pero yo sentía frío de todos modos, un frío que no tiene nada que ver con la temperatura, un frío que viene de adentro, del vacío que cargas cuando sabes que no tienes a nadie esperándote en ningún lado. Estaba dándole la primera mordida a la torta cuando sonó el teléfono. Número desconocido. No sé por qué contesté. Normalmente no contesto números que no conozco, especialmente en Nochebuena. Pensé que tal vez era algún compañero de la carretera que necesitaba ayuda, o alguien de la empresa con alguna emergencia de trabajo, así que contesté. Bueno, silencio al otro lado, pero no un silencio vacío, un silencio de alguien que está ahí, que está respirando, que está juntando valor para hablar. Bueno, repetí, ¿quién habla? Y entonces escuché esa voz. Gonzalo Reyes, una voz de hombre, joven pero de hombre, una voz que no reconocí al principio, pero que al mismo tiempo me sonaba familiar, como un eco de algo que había escuchado hace mucho tiempo. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Otro silencio, más largo esta vez, y luego, soy Daniel, tu hijo. El teléfono casi se me cae de la mano. No, no puede ser, no puede ser. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me empezaron a temblar. La torta que tenía en la otra mano cayó al piso del camión, pero ni siquiera me di cuenta. Todo mi cuerpo se paralizó. «¡Daniel!», fue lo único que pude decir, y mi voz salió quebrada, ronca, como si no la hubiera usado en años. «Sí, Daniel, ¿te acuerdas de mí?». Que sí me acordaba de él, que sí me acordaba.
Me acordaba de cada maldito segundo. Me acordaba de su cara de bebé cuando nació, de sus primeros pasos, de sus primeras palabras. Me acordaba de cómo se reía cuando lo cargaba en mis hombros, de cómo me pedía que le contara cuentos antes de dormir, de cómo me decía, «Te quiero, papá», con esa vocecita de niño que todavía escucho en mis sueños. Me acordaba de la última vez que lo vi, parado en la puerta de su casa con 7 años, llorando y gritándome que no me fuera, mientras yo subía a un taxi y huía como el cobarde más grande del mundo. «Claro que me acuerdo de ti», le dije con la voz temblando. «Daniel, hijo, yo...» «Espera», me interrumpió. «Antes de que digas nada necesito que me escuches. ¿Puedes hacer eso? ¿Solo escuchar?» «Sí, sí, claro, lo que quieras. No te estoy llamando para reclamarte. No te estoy llamando para insultarte. No te estoy llamando para pedirte explicaciones de por qué te fuiste y nunca volviste. Ya no tengo 7 años. Ya entendí muchas cosas que de niño no podía entender». Me quedé callado, sin saber qué decir, sin saber si tenía derecho a decir algo. «Te estoy llamando porque voy a ser papá». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Daniel, mi niño, iba a ser papá, iba a tener un hijo. Yo iba a ser abuelo. «¿Qué?», fue lo único que pude decir. «Mi novia está embarazada. Tiene 5 meses, va a ser niño». Sentí que las lágrimas me empezaban a salir sin permiso. No podía controlarlas. No quería controlarlas. «Daniel, yo... no sé qué decir. Felicidades, hijo, yo...» «Déjame terminar», me dijo, y su voz sonaba firme pero no enojada. Cuando supe que iba a ser papá, lo primero que pensé fue, no quiero ser como él. No quiero ser como mi padre. No quiero abandonar a mi hijo como él me abandonó a mí. Cada palabra era una puñalada, merecida, pero puñalada al fin. Y luego pensé otra cosa, continuó. Pensé que no puedo ser buen padre si sigo cargando todo este rencor adentro. No puedo criar a mi hijo con odio en el corazón. No puedo enseñarle a perdonar si yo no sé perdonar. Daniel, llevo años en terapia, ¿sabías? Años tratando de entender por qué mi padre me abandonó. Años tratando de sanar una herida que nunca cicatrizó. ¿Y sabes qué? Ya estoy cansado. Estoy cansado de cargar ese peso. Estoy cansado de odiarte. Estoy cansado de que cada Navidad, cada Día del Padre, cada vez que veo a un papá con su hijo, me duela como si me clavaran un cuchillo. No podía hablar. Las lágrimas me caían por la cara y yo no podía hacer nada más que escuchar. Así que decidí llamarte. No sé si fue buena idea o no. No sé si me voy a arrepentir. Pero necesitaba hacerlo. Necesitaba escuchar tu voz y ver qué sentía. Necesitaba saber si todavía me importas después de todo lo que hiciste. «¿Y qué sientes?», le pregunté con un hilo de voz. Silencio. Un silencio largo, pesado, lleno de 15 años de ausencia. «Siento que quiero verte», dijo finalmente. «Siento que necesito mirarte a los ojos y preguntarte por qué. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca volviste? ¿Por qué nunca llamaste? Nunca escribiste. Nunca intentaste buscarme. Necesito escucharlo de tu boca y necesito decidir si puedo perdonarte o no». «Daniel, hay tantas cosas que quiero explicarte, tantas cosas». «No por teléfono, no así. Si de verdad quieres hablar conmigo, si de verdad te importo, aunque sea un poco, vas a estar mañana a las 10 de la mañana en la gasolinera Pemex que está en la entrada de San Luis Potosí, la que está sobre la carretera 57. ¿La conoces?». «Sí, la conozco». «Ahí te espero. Si llegas, hablamos. Si no llegas, lo voy a entender y no vuelvo a buscarte. Pero necesito saber. Necesito saber si todavía existo para ti, o si me borraste de tu vida igual que borraste todo lo demás». «Voy a estar ahí», le dije sin dudarlo. «Te lo juro por lo más sagrado, voy a estar ahí. Eso espero». Y colgó. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja durante no sé cuánto tiempo. 1 minuto, 5, 10, no sé. El tiempo dejó de existir. Todo dejó de existir. Solo existía esa voz. La voz de mi hijo.
la voz que no había escuchado en 15 años. Cuando finalmente bajé el teléfono, me di cuenta de que estaba temblando. Todo mi cuerpo temblaba como si estuviera en medio de una tormenta. Las manos, los brazos, las piernas, todo. Y las lágrimas no paraban de salir. Lloraba como no había llorado en años. Lloraba como no me había permitido llorar desde que me fui de esa casa, desde que dejé a mi hijo atrás, desde que me convertí en el monstruo de mi propia historia. Me agarré del volante y grité, un grito que venía de lo más profundo de mi alma, un grito de dolor, de culpa, de miedo, de esperanza, todo junto, todo revuelto. 15 años de emociones que había mantenido encerradas salieron de golpe en ese grito. Mi hijo me había llamado, mi Daniel, después de 15 años, y quería verme. Mañana. Miré el reloj del camión, las 10:15 de la noche. Tenía menos de 12 horas para llegar a San Luis Potosí. Estaba en Durango. Eran como 7 u 8 horas de camino, dependiendo del tráfico y de cómo estuviera la carretera. No lo pensé 2 veces. Encendí el motor, puse las luces y salí de ese estacionamiento, como si mi vida dependiera de ello, porque en cierta forma sí dependía. Mientras manejaba en la oscuridad, con la carretera vacía extendiéndose frente a mí, empecé a pensar en todo lo que tendría que explicar, en todo lo que Daniel merecía saber, en todas las preguntas que seguramente me haría y que yo no sabía si tendría el valor de responder. ¿Por qué me fui? ¿Por qué nunca volví? ¿Por qué lo abandoné? Las respuestas eran fáciles y difíciles al mismo tiempo. Fáciles porque yo las había repetido en mi cabeza 1.000.000 de veces. Difíciles porque decirlas en voz alta, frente a mi hijo, era otra cosa. Era admitir quién había sido. Era confesar los pecados de un cobarde. Pero si Daniel estaba dispuesto a darme una oportunidad, yo no la iba a desperdiciar. No esta vez. Esta vez iba a hacer las cosas bien, o al menos iba a intentarlo. La carretera estaba oscura, solo iluminada por las luces de mi camión. No había casi nadie más. Era Nochebuena. Todo el mundo estaba en su casa, con su familia, celebrando. Todo el mundo menos yo, que iba solo por una carretera vacía, persiguiendo la posibilidad de recuperar algo que había perdido hace mucho tiempo. Mientras manejaba, mientras el tiempo pasaba y los kilómetros quedaban atrás, empecé a recordar todo lo que había tratado de olvidar durante tantos años. Recordé a Daniel de bebé, tan chiquito que cabía en mis brazos. Recordé su primer cumpleaños, su primer día de kinder, su primera bicicleta. Recordé los domingos en el parque, los partidos de fútbol en la calle, las noches viendo películas juntos en el sillón. Y recordé también las otras cosas, las cosas malas, las botellas escondidas, las llegadas tarde, las discusiones con Rocío, los gritos, el miedo en los ojos de mi hijo cuando me veía borracho. Recordé la noche que me fui, la peor noche de mi vida, la noche que me convertí en el hombre que juré nunca ser. Pero esa es otra parte de la historia, y antes de contarla, necesito que entiendan algo. Necesito que sepan que no estoy tratando de justificarme. No hay justificación para lo que hice. Abandoné a mi hijo. Lo dejé solo cuando más me necesitaba. Eso no tiene perdón. O al menos, eso era lo que yo pensaba. Hasta esa llamada. Hasta que Daniel me dijo que quería verme. Hasta que me dio una oportunidad que no merezco, pero que voy a aprovechar con todo lo que tengo. ¿Quieren saber qué pasó después? ¿Quieren saber qué fue lo que me convirtió en el hombre que abandonó a su familia? ¿Quieren saber por qué me fui esa noche y nunca volví? Sigan escuchando, porque la historia apenas está comenzando, y lo que viene es lo más difícil que he tenido que contar en mi vida. Pero esperen, antes de contarles qué pasó en ese encuentro, antes de decirles si Daniel me perdonó o no, necesito que entiendan algo. Necesito que sepan quién era yo antes. Necesito que conozcan al hombre que destruyó su propia familia con sus propias manos. Porque si no entienden eso, no van a entender nada de lo que viene después. Yo no nací siendo un monstruo. Nadie nace siendo monstruo. Los monstruos se hacen, se construyen poco a poco,
decisión tras decisión, botella tras botella, mentira tras mentira. Y yo me construí a mí mismo sin darme cuenta, hasta que un día me miré al espejo y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Conocí a Rocío cuando yo tenía 23 años y ella 22. Fue en una fiesta de un amigo en común, en Zacatecas. Ella era la mujer más bonita que yo había visto en mi vida. Cabello negro largo, ojos cafés que brillaban cuando se reía, una sonrisa que podía iluminar un cuarto entero. Me acerqué a hablarle sin saber qué decir, temblando de nervios, y ella me sonrió como si yo fuera alguien importante. Nadie me había mirado así antes. Nos hicimos novios esa misma noche. 3 años después nos casamos. Y 1 año después de eso nació Daniel. Cuando lo vi por primera vez, recién nacido, arrugadito, llorando con esos pulmoncitos nuevos, sentí algo que nunca había sentido. Un amor tan grande que me daba miedo. Un amor que me hacía querer ser mejor persona. Un amor que me hacía prometer en silencio que yo iba a ser el mejor padre del mundo. Que mi hijo nunca iba a sufrir. Que yo iba a estar ahí para él, siempre, pasara lo que pasara. Qué fácil es hacer promesas cuando todo va bien. Qué difícil es cumplirlas cuando la vida se pone fea. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso recuerdo. Yo trabajaba en una fábrica de autopartes, Rocío cuidaba a Daniel en casa, y los fines de semana salíamos juntos al parque o a visitar a la familia. Éramos felices, o al menos parecíamos felices. Yo todavía no sabía que había algo roto adentro de mí, algo que estaba esperando el momento para salir. El problema empezó poco a poco, tan poco a poco que ni yo me di cuenta. Empecé a tomar cerveza los viernes con los compañeros del trabajo. Normal, ¿no? Todo el mundo lo hacía. 1 o 2 cervezas después de la chamba, para relajarse, para olvidar el estrés de la semana. Nada del otro mundo. Pero 1 o 2 cervezas se convirtieron en 3 o 4. Y los viernes se convirtieron en viernes y sábados. Y luego en viernes, sábados y domingos. Y luego en todos los días. Rocío empezó a decirme algo. Gonzalo, estás tomando mucho. Gonzalo, ya no llegues tarde. Gonzalo, Daniel te extraña, casi no te ve. Yo le decía que no exagerara, que estaba todo bien, que solo eran unas cervezas con los amigos, que no pasaba nada, pero sí pasaba. Claro que pasaba. Yo solo no quería verlo. Para cuando Daniel cumplió 4 años, yo ya no tomaba cerveza. Había pasado al tequila. Y ya no tomaba con amigos después del trabajo. Tomaba solo en la casa después de cenar. 1 copa para relajarme, 2 copas porque fue un día difícil, 3 copas porque ya no necesitaba excusa, porque mi cuerpo me lo pedía, porque sin esas copas no podía dormir, no podía funcionar, no podía existir. Era alcohólico. Pero esa palabra nunca me la dije a mí mismo. Los alcohólicos eran los vagos que dormían en la calle, los que habían perdido todo, los que no podían mantener un trabajo. Yo no era así. Yo iba a trabajar todos los días. Yo traía dinero a la casa. Yo era un hombre responsable que llegaba borracho a su casa 3 veces por semana. Un hombre responsable que gastaba la mitad de su sueldo en alcohol. Un hombre responsable cuyo hijo de 5 años ya sabía que no debía molestarlo cuando papá estaba cansado, que era la manera en que Rocío le explicaba por qué su padre estaba tirado en el sillón sin poder hablar. Las peleas con Rocío se volvieron más frecuentes y más fuertes. Ella me gritaba que estaba destruyendo a la familia. Yo le gritaba que me dejara en paz, que no me entendía, que ella era la problemática. Los gritos despertaban a Daniel, que salía de su cuarto asustado, preguntando por qué peleábamos. Rocío lo llevaba de vuelta a su cama, le decía que todo estaba bien, que solo estábamos discutiendo, que los papás a veces discutían, pero nada estaba bien. Y Daniel lo sabía. Los niños siempre lo saben. Aunque no entiendan qué está pasando, sienten que algo está mal. Ven cosas que no deberían ver. Escuchan cosas que no deberían escuchar. Aprenden a caminar en silencio para no despertar al monstruo. Hubo una noche, cuando Daniel tenía como 6 años, que él entró a la sala y me vio tirado en el piso, demasiado borracho para levantarme. Yo había intentado ir al baño
y me había caído. Rocío estaba trabajando el turno de noche en un supermercado porque mi sueldo ya no alcanzaba, porque yo gastaba demasiado en alcohol. Daniel estaba solo en casa conmigo. Se acercó a mí con sus pasitos de niño, con esos ojos enormes llenos de miedo y me dijo, «Papá, ¿estás bien? ¿Te duele algo?» Yo lo miré desde el piso, borracho, patético, incapaz de ser el padre que él merecía. Y le dije, «Estoy bien, mijo. Solo estoy cansado, vete a dormir». Él no se fue. Se quedó ahí parado mirándome sin saber qué hacer, y luego hizo algo que me partió el corazón. Se acostó en el piso junto a mí, me agarró la mano y me dijo, «No te preocupes, papá, yo te cuido». Un niño de 6 años cuidando a su padre borracho. Eso debió haber sido suficiente para hacerme reaccionar. Eso debió haberme hecho ver lo bajo que había caído. Pero no, ni siquiera eso fue suficiente. Al día siguiente me levanté con una cruda horrible, me tomé unas aspirinas y le dije a Daniel que no le contara a su mamá que me había encontrado en el piso. Le dije que era un secreto entre nosotros. Le enseñé a mi hijo de 6 años a mentir por mí. ¿Qué clase de padre hace eso? ¿Qué clase de hombre convierte a su hijo en cómplice de su enfermedad? La respuesta es simple. Un cobarde. Un enfermo que no quiere admitir que está enfermo. Un hombre que prefiere hundir a su familia antes que aceptar que necesita ayuda. Los meses siguientes fueron peores. Rocío empezó a hablar de separación. Me amenazaba con llevar a Daniel e irse a casa de su mamá. Yo le prometía que iba a cambiar, que iba a dejar de tomar, que iba a ser mejor esposo y mejor padre. Y lo intentaba. De verdad lo intentaba. Pasaba 3 días, 4 días sin tomar, y me sentía orgulloso de mí mismo, como si hubiera logrado algo importante. Pero al 5.º día o al 6.º algo pasaba. Un mal día en el trabajo, una discusión con Rocío, cualquier excusa servía, y volvía a caer. Cada vez que caía, caía más profundo. Cada vez que prometía cambiar, la decepción de Rocío era más grande. Cada vez que Daniel me veía borracho, algo en sus ojos se iba apagando. Esa admiración que los niños tienen por sus padres, esa certeza de que papá es un superhéroe, se fue convirtiendo en miedo, y luego en algo peor que miedo, en resignación. La noche que me fui, Daniel tenía 7 años recién cumplidos. Habíamos celebrado su cumpleaños una semana antes, en casa, con un pastel que Rocío había hecho y unos cuantos globos. No hubo fiesta grande porque no teníamos dinero. Yo me había gastado el dinero de la fiesta en ya saben qué. Pero esa noche, la noche que lo cambió todo, empezó como cualquier otra. Llegué del trabajo ya con unas copas encima. Rocío me miró con esa cara que yo ya conocía, esa mezcla de disgusto y tristeza y cansancio infinito. No me dijo nada, ya ni siquiera me decía nada. ¿Para qué? Ya sabía que no servía de nada. Cené algo que ni siquiera recuerdo. Me serví más tequila. Rocío me pidió que parara, que Daniel estaba despierto, que no quería que me viera así otra vez, y yo le dije que no me diera órdenes, que era mi casa y yo hacía lo que me daba la gana, que si no le gustaba, que se fuera. Las palabras escalaron, los gritos empezaron. Daniel salió de su cuarto en pijama, llorando, pidiendo que dejáramos de pelear. Rocío le dijo que volviera a su cuarto, que todo estaba bien, pero él no le hizo caso. Se quedó ahí, parado en la puerta de la cocina, viendo cómo su mundo se derrumbaba. No sé exactamente cómo pasó. No sé si Rocío dijo algo que me hizo enojar más, o si yo estaba buscando una excusa para explotar. Solo sé que en un momento levanté la mano. No la golpeé. No llegué a golpearla, pero levanté la mano con la intención de hacerlo, y ella dio un paso atrás, con terror en los ojos, cubriéndose la cara. Y entonces Daniel gritó, «No le pegues a mi mamá». Corrió hacia nosotros y se puso enfrente de Rocío, extendiendo los brazos como si pudiera protegerla. Un niño de 7 años, en pijama de carros, con lágrimas en la cara, tratando de proteger a su madre de su propio padre. Ese grito me detuvo en seco. Bajé la mano. Miré a mi hijo, tan pequeño, tan valiente, tan aterrorizado. Miré a Rocío, con los ojos llenos de lágrimas, abrazando a Daniel por detrás. Y me vi a mí mismo.
Me vi como ellos me veían, no como el padre amoroso que yo creía ser, no como el hombre trabajador que mantenía a su familia. Me vi como el monstruo que era, el borracho, el agresor, la amenaza. Y algo dentro de mí se rompió. No sé cómo explicarlo. Fue como si de repente pudiera verme desde afuera, como si toda la negación, todas las excusas, todas las mentiras que me había contado a mí mismo durante años se derrumbaran de golpe. Y lo que quedó fue la verdad, la horrible, insoportable verdad. Yo era un peligro para mi familia. Mientras yo estuviera ahí, iba a seguir lastimándolos. Tal vez no físicamente, pero emocionalmente. Los estaba destruyendo. Los estaba convirtiendo en víctimas de mi enfermedad. Y si me quedaba, tarde o temprano, iba a cruzar una línea de la que no había regreso. Tal vez esa noche, tal vez la siguiente. Pero iba a pasar. En mi mente borracha y confundida, tomé una decisión. La peor decisión de mi vida, aunque en ese momento me pareció la única opción. Me iba a ir. Me iba a ir para no hacerles más daño. Ya no puedo hacer esto, dije. Mi voz sonaba rara, lejana, como si viniera de otra persona. Me voy. Rocío me miró sin entender. ¿Qué? Me voy. Es lo mejor. No puedo seguir haciéndoles esto. Gonzalo, espera, podemos hablar. Pero yo ya no escuchaba. Ya había tomado la decisión. Ya estaba convencido de que era lo correcto. En mi cabeza retorcida de alcohólico, pensé que estaba siendo noble, que estaba sacrificándome por ellos, que estaba dándoles la oportunidad de tener una vida mejor sin mí. Fui al cuarto, metí algo de ropa en una mochila y caminé hacia la puerta. Rocío me seguía, pidiéndome que esperara, que habláramos, que no hiciera locuras. Daniel estaba atrás de ella, todavía en pijama, todavía llorando. Cuando abrí la puerta, Daniel corrió hacia mí y me agarró de la pierna. «Papá, no te vayas. Por favor, no te vayas». Lo miré. Esos ojos cafés iguales a los de su madre. Esas lágrimas corriendo por sus mejillas. Esas manitas agarrándose de mi pantalón como si su vida dependiera de ello. ¿Y saben qué hice? Lo aparté. Aparté a mi hijo de 7 años que me estaba rogando que no lo abandonara y salí por esa puerta. «Es lo mejor, mijo», le dije sin mirarlo. «Algún día vas a entender». Y me fui. Caminé hasta la esquina y llamé un taxi. Mientras lo esperaba, escuché los gritos de Daniel desde la casa. Gritos de un niño cuyo mundo acababa de destruirse. Gritos que me persiguieron durante 15 años. Gritos que todavía escucho a veces, en las noches más oscuras, cuando estoy solo en la cabina del camión y no hay nada que me distraiga de mis demonios. El taxi llegó. Me subí. Le di una dirección de una pensión que conocía. Y me fui. No miré hacia atrás. No me despedí de Rocío. No abracé a mi hijo una última vez. Simplemente me fui, como el cobarde que era, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Pero no estaba haciendo lo correcto. Estaba huyendo. Estaba tomando la salida fácil. Estaba abandonando a las 2 personas que más me necesitaban, disfrazando mi cobardía de sacrificio. Porque la verdad que me tomó años aceptar, es que no me fui para protegerlos a ellos. Me fui para protegerme a mí mismo. Me fui porque era más fácil huir que enfrentar mis problemas. Me fui porque no tenía el valor de pedir ayuda, de admitir que era alcohólico, de hacer el trabajo duro de sanarme. Lo vestí de nobleza, pero era pura cobardía. Esa fue la última vez que vi a mi hijo. 7 años, pijama de carros, lágrimas en la cara, agarrado a la mano de su madre en la puerta de la casa, viéndome desaparecer en un taxi. 15 años. 15 años sin ver a mi hijo. 15 años cargando esa imagen en mi cabeza. 15 años de culpa, de arrepentimiento, de noches sin dormir preguntándome cómo estaría, si sería feliz, si me odiaba tanto como yo me odiaba a mí mismo. Que ahora, manejando en la oscuridad de la noche rumbo a San Luis Potosí, iba a verlo de nuevo. Iba a enfrentar todo lo que había oído. Iba a mirar a los ojos al niño que abandoné, convertido ahora en un hombre. Pero antes de llegar a ese momento, necesitan saber qué pasó después de que me fui.
Necesitan saber los años de infierno que viví. Necesitan saber cómo llegué al fondo del fondo y cómo, de alguna manera, logré salir. Porque si esa llamada de Daniel me enseñó algo, es que las historias no terminan cuando uno piensa que terminaron, que siempre hay otra página, que siempre hay una oportunidad de escribir un final diferente. ¿Quieren saber qué me pasó en esos 15 años? ¿Quieren saber cómo casi muero 2 veces? ¿Quieren saber cómo encontré la fuerza para dejar de beber y empezar de nuevo? Sigan escuchando, porque lo peor todavía estaba por venir. Y lo mejor también. Los años que siguieron a esa noche fueron los peores de mi vida. Y miren que ya había tocado fondo antes, o eso creía yo. Pero cuando salí de esa casa, cuando dejé a mi hijo llorando en la puerta, descubrí que el fondo tiene niveles, que siempre se puede caer más bajo, que siempre hay un infierno más profundo esperándote cuando crees que ya no puedes hundirte más. La primera noche dormí en una pensión barata cerca de la central de autobuses, un cuarto pequeño, sucio, con una cama que olía a humedad y una ventana que no cerraba bien. Pagué por una semana con el dinero que traía en la cartera. No había pensado en nada más, no había hecho ningún plan, solo había huido, como un animal herido que busca un rincón oscuro para morirse. Esa noche no dormí, me quedé acostado en esa cama, mirando el techo, escuchando los gritos de Daniel en mi cabeza una y otra vez. «Papá, no te vayas», una y otra vez. «Por favor, no te vayas», como un disco rayado que no podía apagar. Pensé en volver, 100 veces pensé en volver, en ir a esa casa, tocar la puerta, pedirle perdón a Rocío, abrazar a Daniel y prometerle que nunca más me iba a ir. Pero cada vez que pensaba en eso, veía sus caras. El terror en los ojos de Rocío cuando levanté la mano, el miedo en la cara de Daniel cuando se puso enfrente de ella, y me convencía de que era mejor así, de que estaban mejor sin mí. Es increíble la capacidad que tenemos los humanos para mentirnos a nosotros mismos, para creer lo que queremos creer, aunque sea la mentira más absurda. Yo me convencí de que estaba siendo un buen padre al abandonar a mi hijo, que estaba protegiéndolo, que algún día cuando fuera grande iba a entender y me iba a agradecer. ¡Qué estúpido! ¡Qué increíblemente estúpido! La primera semana pasó en una neblina de alcohol. Salía de la pensión solo para comprar botellas y algo de comer. Comía poco. Tomaba mucho. No hablaba con nadie. No llamé a Rocío. No intenté comunicarme con Daniel. Simplemente existía, si es que a eso se le puede llamar existir. Cuando se me acabó el dinero, tuve que salir a buscar trabajo. Encontré una chamba en una bodega, cargando y descargando mercancía. Trabajo pesado, mal pagado, pero suficiente para pagar la pensión y seguir tomando. Porque eso era lo único que me importaba. Seguir tomando. Seguir ahogando la culpa en tequila. Los meses pasaron. 1 mes, 2, 6. 1 año. Cada día era igual al anterior. Trabajar, tomar, dormir. Trabajar, tomar, dormir. A veces ni siquiera dormía. A veces me quedaba despierto toda la noche, bebiendo solo en ese cuarto miserable, pensando en todo lo que había perdido. Rocío intentó localizarme las primeras semanas. Me llamó varias veces al celular, pero yo nunca contesté. Me dejó mensajes pidiéndome que volviera, que habláramos, que al menos le dijera dónde estaba. Después, los mensajes cambiaron. Ya no me pedía que volviera. Me pedía que al menos llamara a Daniel, que el niño preguntaba por mí todos los días, que no entendía por qué su papá se había ido. Esos mensajes me destrozaban. Los escuchaba borracho, llorando solo en mi cuarto, y luego los borraba. No podía enfrentarlos. No tenía el valor de llamar a mi hijo y escuchar su voz. ¿Qué le iba a decir? «Perdón, mijo, ¿tu papá es un cobarde que prefirió huir en lugar de arreglar sus problemas?» No, era más fácil no contestar. Era más fácil desaparecer. Después de un tiempo, Rocío dejó de llamar. Los mensajes se acabaron. Mi teléfono quedó en silencio. Y ese silencio fue peor que cualquier reclamo, porque significaba que habían seguido adelante, que habían aprendido a vivir sin mí, que ya no me necesitaban. Cambié de número, cambié de ciudad,
Me fui a Monterrey, luego a Torreón, luego a Chihuahua, siempre buscando trabajo donde hubiera, siempre huyendo de mí mismo aunque eso fuera imposible. Donde quiera que iba, ahí estaba yo, con mi botella, con mi culpa, con los gritos de Daniel en mi cabeza. Pasaron los años, 2, 3, 4, perdí la cuenta de cuántas pensiones, cuántos trabajos, cuántas ciudades. Mi vida era un desastre. Tomaba todos los días, a veces empezando desde la mañana. Me corrían de los trabajos por llegar borracho o por no llegar. Pasaba días sin comer porque todo el dinero se iba en alcohol. Me metí en peleas, me robaron, dormí en la calle más de una vez. Y todo el tiempo, en el fondo de mi mente, sabía que tenía un hijo en algún lugar. Un hijo que estaba creciendo sin mí, que estaba cumpliendo años, empezando la secundaria, convirtiéndose en adolescente. Un hijo que probablemente me odiaba. Un hijo al que había abandonado. La primera vez que casi muero fue en Chihuahua, como 4 años después de irme. Estaba tan borracho que me caí en la calle y me golpeé la cabeza contra la banqueta. No recuerdo nada. Solo sé que desperté en un hospital, con la cabeza vendada y una enfermera diciéndome que había tenido suerte, que si alguien no hubiera llamado a una ambulancia, me habría desangrado ahí mismo. ¿Saben lo primero que pensé cuando desperté? No pensé, qué bueno que estoy vivo. No pensé, esto es una señal, tengo que cambiar. No, pensé, ¿dónde puedo conseguir un trago? Así de enferma estaba mi mente, así de hundido estaba en el alcoholismo. Casi me muero, y lo único que quería era seguir tomando. Salí del hospital en cuanto pude y volví a lo mismo. Trabajar cuando encontraba trabajo, tomar siempre, hundirme cada vez más. A veces pensaba en llamar a Rocío, preguntarle cómo estaba Daniel, escuchar su voz aunque fuera un segundo, pero nunca lo hacía. La vergüenza era demasiado grande. El miedo era demasiado grande. ¿Cómo iba a llamar después de años de silencio? ¿Qué les iba a decir? ¿Que era un fracasado que vivía en pensiones de mala muerte y no podía dejar de beber? No. Era mejor que pensaran que estaba muerto. Era mejor desaparecer del todo. La segunda vez que casi muero fue la que me salvó la vida. Paradójico, ¿no? Tuve que llegar al borde de la muerte para encontrar la voluntad de vivir. Fue en 2014. Yo tenía 38 años. Daniel tenía 12, aunque yo no lo sabía. No sabía nada de él. No sabía que estaba en la secundaria, que le gustaba el fútbol, que era buen estudiante. No sabía que todavía le preguntaba a su mamá por mí, que guardaba una foto mía en su cuarto, que no me había olvidado aunque yo lo hubiera abandonado. Estaba en León, Guanajuato. Había encontrado trabajo en un taller mecánico, pero ya llevaba semanas llegando tarde y borracho. El dueño me había advertido que una más y me corría. Esa noche, después del trabajo, decidí irme a tomar unas cervezas a un bar cerca del taller. Unas cervezas se convirtieron en muchas. Muchas cervezas se convirtieron en tequila. Y el tequila casi me mata. No sé cuánto tomé esa noche. No sé ni cómo llegué a la pensión. Solo sé que en algún momento, en la madrugada, desperté vomitando sangre. Sangre. No vómito normal. Sangre roja, oscura, que no paraba de salir. El miedo que sentí en ese momento es difícil de describir. Un miedo primitivo, animal, de saber que algo estaba muy mal, que mi cuerpo estaba fallando, que me estaba muriendo. Grité pidiendo ayuda hasta que alguien de los otros cuartos me escuchó. Llamaron una ambulancia, me llevaron al hospital y ahí me desconecté. Desperté 3 días después, 3 días que no recuerdo. 3 días que pasé entre la vida y la muerte, según los doctores. Cuando abrí los ojos, estaba conectado a un montón de tubos y máquinas. Un doctor joven estaba al lado de mi cama, revisando una tabla con papeles. «Señor Reyes», me dijo cuando vio que había despertado. «Bienvenido de vuelta». «¿Qué pasó?», le pregunté. Mi voz sonaba horrible, rasposa, como si no la hubiera usado en años. «Tuvo una hemorragia gastrointestinal severa. Su hígado está muy dañado. Estuvo en coma etílico durante 3 días. Francamente, señor Reyes, es un milagro que esté vivo». «Un milagro», así lo llamó. «Un milagro, si sigue tomando», continuó el doctor.
No va a llegar al año, su cuerpo ya no aguanta más. El próximo episodio así lo va a matar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Asentí, aunque no estaba seguro de que lo entendiera. Todo parecía irreal. El cuarto de hospital, el doctor, las máquinas, mi propia vida, todo. ¿Tiene familia?, me preguntó. ¿Alguien a quien podamos llamar? La pregunta me golpeó más fuerte que cualquier diagnóstico médico. ¡Familia! Tenía un hijo de 12 años al que no había visto en 5 años. Una ex esposa que probablemente me odiaba. Padres que habían muerto cuando yo era joven. Un hermano que había dejado de hablarme por mis problemas con el alcohol. No tenía a nadie. Absolutamente a nadie. No, le dije al doctor. No tengo a nadie. El doctor me miró con algo parecido a la lástima. Y eso, esa lástima en sus ojos, me dolió más que la hemorragia, más que el hígado dañado, más que todo. Bueno, dijo después de un momento, vamos a tenerlo en observación unos días más, y le voy a dar información sobre grupos de ayuda para personas con problemas de alcoholismo. Si de verdad quiere vivir, señor Reyes, va a tener que dejar de tomar. No hay otra opción. Cuando el doctor se fue, me quedé solo en ese cuarto de hospital, mirando el techo, pensando en todo lo que había hecho mal en mi vida. Y por primera vez, en mucho tiempo, no pensé en dónde conseguir un trago. Pensé en Daniel. ¿Qué estaría haciendo en ese momento? ¿Estaría en la escuela? ¿Estaría jugando con sus amigos? ¿Alguna vez pensaba en mí? Y pensé, si me muero aquí, en este hospital, solo, mi hijo nunca va a saber qué pasó conmigo. Va a crecer pensando que su padre lo abandonó y desapareció sin dejar rastro. Va a pensar que nunca me importó. Va a cargar con esa herida toda su vida. No quería eso. Por primera vez en años, quería algo más que el próximo trago. Quería que mi hijo supiera algún día que yo había intentado ser mejor, que había intentado cambiar, que aunque lo había abandonado, aunque había sido el peor padre del mundo, al final había intentado ser un poco menos monstruo. Esa fue la primera vez que genuinamente quise dejar de tomar. No por miedo a morirme, no por el regaño del doctor, sino por Daniel, por el niño de 7 años que había dejado llorando en la puerta de su casa, por la oportunidad, aunque fuera mínima, de algún día poder mirarlo a los ojos y pedirle perdón. Cuando salí del hospital, no fui a un bar. Fui a una reunión de alcohólicos anónimos. No voy a mentirles, no fue fácil. Las primeras semanas fueron un infierno. Mi cuerpo pedía alcohol todo el tiempo. Temblaba, sudaba, no podía dormir. Tuve recaídas, más de una. Pero cada vez que caía me levantaba. Cada vez que tomaba una copa, pensaba en Daniel y la tiraba. Cada vez que quería rendirme, recordaba esa pregunta del doctor. ¿Tiene familia? Sí tenía familia. Tenía un hijo. Y aunque él no lo supiera, aunque yo no tuviera derecho a llamarme su padre, él era la razón por la que estaba luchando. En las reuniones de AA conocí a gente como yo. Gente que había perdido todo por el alcohol. Gente que había destruido matrimonios, familias, carreras. Gente que había tocado fondo y estaba tratando de salir. Escuchar sus historias me ayudó. Saber que no estaba solo me ayudó. Entender que el alcoholismo era una enfermedad, no una debilidad moral, me ayudó. Pero lo que más me ayudó fue tener un propósito. No quería dejar de tomar solo para no morirme. Quería dejar de tomar para algún día, tal vez, poder buscar a mi hijo y pedirle perdón. Pasó 1 año, luego 2, luego 3. Cada día sin tomar era una pequeña victoria. Encontré trabajo como camionero, algo que siempre me había interesado pero nunca había perseguido. Me gustaba la carretera. Me gustaba la soledad del camino, aunque ahora era una soledad diferente. Una soledad limpia, sin botellas, sin resaca, sin vergüenza. Empecé a juntar dinero. Empecé a construir algo parecido a una vida. Seguía solo, seguía sin familia, pero al menos estaba sobrio, al menos estaba vivo. Y todo el tiempo pensaba en Daniel. Me imaginaba cómo sería. Adolescente ya, tal vez con bigotito de muchacho, más alto que cuando lo dejé. Me preguntaba si seguiría teniendo esos ojos cafés como su madre. Me preguntaba si se acordaba de mí, si me odiaba,
Si alguna vez podría perdonarme, quería buscarlo. 1000 veces quise buscarlo, pero el miedo me paralizaba. ¿Qué le iba a decir? Hola, soy tu padre, el que te abandonó hace 10 años. ¿Cómo estás? No, no tenía derecho. Había perdido ese derecho el día que salí por esa puerta. Además, pensaba, ¿para qué arruinarle la vida otra vez? Seguramente Rocío había rehecho su vida. Tal vez Daniel tenía un padrastro que lo quería, que lo cuidaba, que estaba ahí para él de la manera que yo nunca estuve. ¿Qué derecho tenía yo a aparecer después de tanto tiempo y revolver todo? Así que no lo busqué. Me convencí de que era mejor así, de que él estaba mejor sin mí. Las mismas mentiras de siempre, solo que ahora me las contaba sobrio. Pasaron más años, 5, 10. Cada Navidad era igual. Solo en algún lugar de la carretera, pensando en mi hijo, preguntándome dónde estaría, si sería feliz, si se acordaría de mí. A veces sacaba la foto que guardaba en mi cartera, una foto vieja, gastada, de Daniel a los 6 años. La única foto que me había llevado cuando me fui. Lo miraba durante horas, tratando de imaginar cómo se vería ahora, tratando de adivinar si tendría mi nariz, mi manera de caminar, mis defectos. Hablaba con él en mi cabeza. Le contaba cómo me había ido el día, qué rutas había hecho, qué paisajes había visto. Le prometía que algún día iba a buscarlo. Le pedía perdón una y otra vez, aunque él no pudiera escucharme. Era patético, lo sé. Un hombre de 40 y tantos años hablando solo con una foto vieja. Pero era lo único que tenía. Era lo único que me conectaba con la persona que más me importaba en el mundo y a la que más daño le había hecho. Pasaron 15 años desde la noche que me fui. Daniel ya no era un niño. Tenía 22 años. Era un hombre que había crecido sin padre, que había aprendido a vivir sin mí, que tal vez ni siquiera se acordaba de mi cara. Y entonces, esa Nochebuena, sonó el teléfono. Y todo cambió. Mientras manejaba en la oscuridad rumbo a San Luis Potosí, pensaba en todo eso, en los años de borrachera, en el hospital, en AA, en las noches solo en el camión hablando con una foto. Pensaba en todo el tiempo perdido. 15 años, más de la mitad de la vida de Daniel. Los años en que debía haber estado ahí, viéndolo crecer, enseñándole a andar en bicicleta, ayudándole con la tarea, yendo a sus partidos de fútbol. Años que nunca iba a recuperar, años que se habían ido para siempre. Pero Daniel me había llamado. A pesar de todo, después de todo, me había llamado. No para insultarme, no para reclamarme, para verme, para hablar, para intentar entender. Y me había dicho algo que todavía me daba vueltas en la cabeza. Voy a ser papá. Mi hijo iba a ser padre, iba a tener un bebé, un nieto mío iba a nacer. Y Daniel no quería ser como yo. No quería cometer los mismos errores. No quería que su hijo creciera sin abuelo. Eso significaba algo. Tenía que significar algo. El reloj del camión marcaba las 4 de la mañana. Llevaba horas manejando sin parar, con los ojos fijos en la carretera y la mente en 1000 lugares diferentes. Estaba cansado, pero no podía detenerme. No podía llegar tarde. No podía fallar esta vez. A las 6 de la mañana, cuando el cielo empezaba a aclarar con los primeros rayos del amanecer navideño, llegué a San Luis Potosí. Encontré la gasolinera que Daniel había mencionado. Estacioné mi camión en una orilla del estacionamiento, lejos de las bombas donde no estorbara, y esperé. 4 horas. 4 horas sentado en la cabina de mi camión, viendo salir el sol de Navidad, viendo llegar y partir a otros carros, familias que iban a celebrar, personas que tenían a dónde ir y con quién estar. Yo solo tenía una cosa, una oportunidad, una cita con mi hijo después de 15 años. A las 9:30 empecé a ponerme más nervioso. ¿Y si no venía? ¿Y si había cambiado de opinión? ¿Y si todo había sido una broma cruel o un sueño o una alucinación de mi mente cansada? Saqué la foto de Daniel de mi cartera. La miré por milésima vez. El niño de 6 años sonriendo a la cámara, sin saber todo lo que le esperaba, sin saber que su padre iba a abandonarlo un año después. «Perdóname, mijo», susurré a la foto, «perdóname por todo».
A las 9:58, un carro entró al estacionamiento de la gasolinera. Un Nissan gris, no muy nuevo, pero bien cuidado. Se estacionó a unos 20 metros de mi camión. El motor se apagó, y durante un momento nada pasó. Solo el silencio del estacionamiento y los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. Luego se abrió la puerta del conductor, y vi a mi hijo por primera vez en 15 años. Era alto, más alto de lo que había imaginado. Cabello oscuro, corto, bien peinado. Cuerpo de hombre joven, de alguien que se cuida. Y la cara. La cara era una mezcla de Rocío y de mí. Los ojos de ella, la nariz mía, la mandíbula de mi padre. Era un hombre hecho y derecho. Y era mi hijo. Nuestros ojos se encontraron a través del estacionamiento. Él me vio sentado en el camión. Yo lo vi parado junto a su carro. Y por un momento ninguno de los dos se movió. ¿Quieren saber qué pasó después? ¿Quieren saber qué nos dijimos después de 15 años de silencio? ¿Quieren saber si mi hijo me perdonó o si me mandó al diablo como merecía? Sigan escuchando, porque lo que viene es la conversación más difícil que he tenido en mi vida. Y el momento que cambió todo para siempre. Nos quedamos mirando durante lo que pareció una eternidad. Él parado junto a su carro, yo sentado en la cabina de mi camión, separados por 20 metros de asfalto y 15 años de silencio. Ninguno de los dos se movía. Ninguno de los dos sabía cómo empezar. Finalmente, yo di el primer paso. Abrí la puerta del camión y bajé. Las piernas me temblaban. No había dormido en toda la noche. Había manejado casi 8 horas seguidas y ahora estaba parado frente a mi hijo después de 15 años. Mi cuerpo estaba al límite, pero eso era lo de menos. Lo que me tenía temblando era el miedo de enfrentar lo que había hecho, el miedo de ver el odio en sus ojos, el miedo de que me rechazara y me dijera que había sido un error llamarme. Caminé hacia él despacio, como si me acercara a un animal asustadizo que podía huir en cualquier momento. Aunque el que debería estar asustadizo era yo, no él. Él tenía todo el derecho de odiarme. Yo no tenía ningún derecho a nada. Cuando estuve a unos 3 metros de distancia, me detuve. No sabía qué hacer. ¿Abrazarlo? ¿Darle la mano? ¿Esperar a que él decidiera? No había protocolo para esto. No había manual que te explicara cómo saludar al hijo que abandonaste hace 15 años. Hola, fue lo único que pude decir. Mi voz sonó ronca, temblorosa, como si no la hubiera usado en días. Hola, respondió él. Silencio. Un silencio incómodo, pesado, lleno de todo lo que no nos habíamos dicho durante 15 años. Lo miré bien por primera vez. De cerca, era aún más impresionante. Tenía 22 años, pero se veía maduro, serio, con algo en los ojos que me recordó a Rocío. Esa misma mirada penetrante que te hace sentir que te está leyendo el alma. Vestía una chamarra oscura, jeans, tenis, ropa normal de un muchacho normal. Un muchacho que había crecido sin mí. Gracias por venir, me dijo después de un momento. Su voz era firme, controlada, como si hubiera practicado lo que iba a decir. Gracias por llamar, respondí. No tenías que hacerlo. No después de todo lo que... No, me interrumpió. Todavía no. Antes de que digas nada, necesito hacerte unas preguntas, y necesito que me contestes con la verdad. ¿Puedes hacer eso? Asentí. ¿Qué más podía hacer? ¿Hay algún lugar donde podamos hablar? Preguntó mirando alrededor. Aquí en el estacionamiento no es muy... Hay una cafetería adentro de la gasolinera, le dije. ¿Podemos ir ahí? Daniel asintió y caminó hacia la tienda. Yo lo seguí, sintiendo que cada paso me llevaba hacia algo que había estado evitando toda mi vida. La verdad, la confrontación, las consecuencias de mis acciones. La cafetería era pequeña, con unas cuantas mesas de plástico y un mostrador donde vendían café y pan dulce. A las 10 de la mañana de Navidad estaba casi vacía. Solo había un empleado detrás del mostrador y una señora mayor en una esquina tomando café. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de los demás. Pedí un café negro. Daniel pidió lo mismo. Cuando el empleado nos trajo las tazas y se fue, nos quedamos otra vez en silencio.
cada uno mirando su café como si tuviera las respuestas a todas nuestras preguntas. «Estás más viejo», dijo Daniel de repente. No era una pregunta, era una observación, y tenía razón. La última vez que me había visto yo tenía 33 años, ahora tenía 48. 15 años de alcohol, de carretera, de soledad, se notaban en mi cara, en mis manos, en todo mi cuerpo. «Y tú estás grande», le dije. «La última vez que te vi...» «Tenía 7 años», completó él. «Me acuerdo». «¿Cómo conseguiste mi número?», le pregunté. Era algo que me había estado dando vueltas desde la llamada. «Mi mamá lo tenía. Lo guardó todos estos años. No sé por qué, pero lo guardó. Cuando le pedí que me lo diera, solo me dijo: «Haz lo que tu corazón te diga, mijo». Rocío. Después de todo lo que le había hecho, había guardado mi número durante 15 años. No sé si lo hizo por si algún día Daniel lo necesitaba o por si algún día yo aparecía, pero lo guardó, y eso significaba algo. «Daniel, yo...» «Espera», me detuvo levantando la mano. «Déjame hablar primero, por favor». Me callé y esperé. Era lo mínimo que podía hacer. Daniel respiró hondo, como juntando valor, y empezó a hablar. «Después de que te fuiste, mamá y yo la pasamos muy mal. Ella tuvo que trabajar doble turno para mantenernos. Yo pasaba las tardes solo en la casa, esperándola sin entender por qué mi papá ya no estaba. Preguntaba por ti todos los días, durante meses. ¿Cuándo va a volver papá? ¿Por qué se fue papá? ¿Hice algo malo para que papá se fuera?» Cada palabra era un cuchillo que yo mismo me había clavado hace 15 años y que ahora Daniel estaba empujando más profundo. «Mamá me decía que te habías ido porque estabas enfermo, que no era mi culpa, que a veces los papás se van y no hay nada que los niños puedan hacer. Pero yo no le creía. Yo estaba seguro de que era por algo que yo había hecho, que si hubiera sido mejor hijo, tú no te habrías ido. Daniel, no fue por ti. Nunca fue por ti. Tú eras lo único bueno que...» «Déjame terminar», me cortó. Su voz seguía firme, pero pude ver que le costaba, que mantener esa fachada de control no era fácil. Pasé años pensando eso, años creyendo que yo tenía la culpa. Afectó todo. Mis amigos, la escuela, mis relaciones. Tenía miedo de que cualquier persona que yo quisiera me fuera a abandonar igual que tú. Así que no dejaba que nadie se acercara. Era más fácil estar solo que arriesgarme a que me dejaran otra vez. Las lágrimas empezaron a salirme sin permiso. No podía controlarlas. No quería controlarlas. Merecía escuchar todo esto. Merecía sentir este dolor. Cuando tenía 14 años, mamá empezó a salir con Humberto. Al principio lo odiaba. No quería que ningún otro hombre ocupara tu lugar. Pero Humberto fue paciente. Nunca trató de ser mi padre. Solo estaba ahí. Me ayudaba con la tarea, me llevaba a los partidos, me escuchaba cuando estaba enojado. Poco a poco empecé a aceptarlo. Y cuando él y mamá se casaron, me di cuenta de algo. Hizo una pausa, tomó un sorbo de café. Me di cuenta de que un padre no es el que te trae al mundo. Un padre es el que se queda, el que está ahí día tras día, aunque no sea fácil. Humberto hizo eso, tú no. «Tienes razón», le dije con la voz quebrada. «Tienes toda la razón. Yo no estuve, y no hay excusa para eso». «No te estoy diciendo esto para hacerte sentir mal», continuó Daniel. «Bueno, tal vez un poco, pero más que nada te lo digo para que entiendas de dónde vengo, para que sepas lo que viví, porque si vamos a hablar de perdón, primero tienes que saber todo el daño que causaste». Asentí. No podía hacer más que asentir y escuchar. Cuando cumplí 18, decidí buscar ayuda. Empecé a ir a terapia. Necesitaba entender por qué me costaba tanto confiar en la gente, por qué siempre esperaba que me abandonaran, por qué sentía tanta rabia adentro. ¿Y sabes qué descubrí? Que todo venía de ti, de esa noche que te fuiste, de los años que pasé esperando que volvieras. «Lo siento», susurré. «Lo siento tanto, Daniel». En terapia aprendí algo importante. Aprendí que cargar con el rencor es como tomarte un veneno esperando que le haga daño a otra persona.
Yo llevaba años odiándote, años culpándote de todo lo malo en mi vida, y ¿sabes qué? Eso no te afectaba a ti. Te había sido. Ni siquiera sabías que existía ese odio. El único que sufría era yo. Bajé la mirada. No podía sostenerle los ojos. La vergüenza era demasiada. Así que empecé a trabajar en eso, en soltar el rencor, en perdonarte, aunque no lo merecieras. No por ti, por mí. Porque ya no quería seguir siendo la víctima de algo que pasó cuando tenía 7 años. ¿Y lo lograste?, le pregunté. ¿Lograste perdonarme? Daniel se quedó callado un momento. Tomó otro sorbo de café y luego me miró directo a los ojos. Estaba en proceso. Llevaba años en proceso, pero había algo que me faltaba. Necesitaba verte. Necesitaba escuchar de tu propia boca por qué te fuiste. Necesitaba entender. Puedo explicarte, le dije rápidamente. Puedo contarte todo. Es una historia larga y fea, pero te la debo. Eso es lo que quiero la verdad, toda la verdad. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca volviste? ¿Por qué nunca llamaste? ¿Nunca escribiste? ¿Nunca intentaste buscarme? Respiré hondo. Era el momento de confesar todos mis pecados, de desnudar mi alma frente a mi hijo y dejar que él decidiera si merecía perdón o condena. Era alcohólico, empecé. No tomaba mucho, era alcohólico, adicto, enfermo. Llevaba años bebiendo cada vez más, pero no quería admitirlo. Me decía que lo tenía bajo control, que podía parar cuando quisiera. Mentiras que los borrachos nos contamos. Daniel escuchaba en silencio, con la cara impasible. Esa noche, la noche que me fui, había llegado borracho a la casa como tantas otras veces. Tu mamá y yo empezamos a pelear. Tú saliste de tu cuarto llorando, pidiéndonos que paráramos. Y yo me detuve. Las palabras no querían salir, pero tenía que decirlas, tenía que confesarlo todo. Yo levanté la mano para pegarle a tu mamá. No lo hice, no llegué a hacerlo, pero levanté la mano, y tú te pusiste enfrente de ella para protegerla. Vi algo cruzar por los ojos de Daniel. Un recuerdo, tal vez, o el dolor de revivirlo. Me acuerdo, dijo en voz baja, me acuerdo de esa noche. En ese momento me vi como era, no el padre amoroso que yo creía ser, el borracho que estaba a punto de golpear a la madre de su hijo enfrente de su hijo, y algo se rompió adentro de mí. Hice una pausa para tomar aire. Esto era lo más difícil que había dicho en mi vida. Me fui porque pensé que era lo mejor para ustedes. Me convencí de que mientras yo estuviera ahí, iba a seguir haciéndoles daño, que tarde o temprano iba a cruzar una línea de la que no había regreso. Pensé que al irme los estaba protegiendo. «Protegiendo», repitió Daniel con un tono que no pude descifrar. «¿Te fuiste para protegernos?» Sé cómo suena. Sé que es una estupidez. Ahora lo sé. Pero en ese momento, borracho, confundido, asustado, pensé que era lo correcto. Pensé que estaba siendo noble al irme, que estaba sacrificándome por ustedes. Pero no era sacrificio, dijo Daniel. Era huida. Sí, admití. Era huida. Estaba huyendo de mis problemas. Estaba tomando el camino fácil. Era más fácil irme que quedarme y enfrentar mi adicción. Era más fácil desaparecer que pedir ayuda. ¿Y por qué nunca volviste? Vergüenza, pura vergüenza. Después de irme seguí tomando. Peor que antes. Durante años viví de pensión en pensión, de trabajo en trabajo, hundiéndome cada vez más. ¿Cómo iba a volver así? ¿Cómo iba a presentarme ante ti siendo un fracasado, un borracho que vivía en la calle? Hubieras podido llamar, una llamada, un mensaje, algo que me dijera que todavía existía para ti. Lo sé, tienes razón. Debí haber llamado, pero cada día que pasaba era más difícil. Un mes sin llamar se convirtió en un año. Un año se convirtió en 5, y al final me convencí de que ustedes estaban mejor sin mí, que habían seguido adelante, que yo solo iba a arruinar las cosas si aparecía. Nunca seguimos adelante, dijo Daniel, y por primera vez escuché un quiebre en su voz. Al menos yo no. Mamá sí, eventualmente. Conoció a Humberto, se casó, fue feliz. Pero yo no podía. No podía dejar de preguntarme por qué mi padre me había abandonado.
No podía dejar de esperar que un día tocaras la puerta y me dijeras que todo había sido un error. Las lágrimas corrían por mi cara. No las limpiaba. Dejaba que cayeran. Cada cumpleaños pensaba, tal vez hoy va a llamar. Cada Navidad pensaba, tal vez este año va a aparecer. Cada Día del Padre veía a mis amigos con sus papás y me preguntaba qué había hecho mal para que el mío no me quisiera. Te quería, le dije con la voz destrozada. Te quiero. Siempre te quise. Eras lo único bueno en mi vida y te fallé. Te fallé de la peor manera posible. ¿Por qué ahora?, me preguntó. ¿Por qué después de 15 años decidiste contestar mi llamada? ¿Por qué viniste? Porque es la primera oportunidad que tengo. Tú me llamaste a mí, Daniel. Yo no tuve el valor de buscarte. Yo era demasiado cobarde, demasiado lleno de vergüenza. Pero cuando escuché tu voz en el teléfono, cuando dijiste que ibas a ser papá, supe que era ahora o nunca, que esta era mi última oportunidad de hacer algo bien. Daniel se quedó en silencio un momento, procesando todo lo que le había dicho. Afuera, por la ventana de la cafetería, podía ver que el sol ya estaba alto. Era mañana de Navidad. La gente estaba con sus familias abriendo regalos, desayunando juntos, y nosotros dos estábamos aquí, tratando de reparar 15 años de ausencia. Dijiste que eras alcohólico, dijo Daniel finalmente. ¿Todavía tomas? No. Estoy sobrio desde hace 10 años. ¿10 años? Sí, tuve un episodio muy grave. Casi me muero. Desperté en un hospital y supe que si seguía tomando no iba a durar otro año, así que dejé. Fui a Alcohólicos Anónimos y no he tomado una gota desde entonces. ¿Y en esos 10 años nunca pensaste en buscarme? La pregunta dolía porque la respuesta era vergonzosa. Pensaba en ti todos los días. Todos los días, Daniel. Tengo una foto tuya de cuando tenía 6 años. La cargo en mi cartera. La miro cada noche antes de dormir. Pero buscar era diferente. Tenía miedo. Miedo de que me rechazaras. Miedo de arruinar la vida que habías construido sin mí. Miedo de que me dijeras que me odiabas y que no querías volver a verme. Hubiera sido mi decisión, dijo Daniel, no la tuya. Tú me quitaste esa decisión cuando te fuiste. Y me la seguiste quitando todos estos años al no buscarme. Lo sé, y lo siento. Todo lo que puedo decirte es que lo siento. No hay excusa para lo que hice. No hay justificación. Fui un cobarde, un mal padre, un mal hombre, y cargaré con eso por el resto de mi vida. Nos quedamos en silencio otra vez. El empleado de la cafetería pasó por nuestra mesa y preguntó si queríamos más café. Ambos dijimos que no. Cuando se fue, Daniel metió la mano en el bolsillo de su chamarra y sacó algo. Una foto de ultrasonido. «Este es tu nieto», dijo poniéndola sobre la mesa entre nosotros. «Va a nacer en abril. Es niño». Miré la imagen con ojos borrosos por las lágrimas. Una manchita gris con forma de frijol. Mi nieto que todavía no nacía y que ya me estaba cambiando la vida. Cuando supe que iba a ser papá, continuó Daniel, lo primero que sentí fue miedo, terror más bien, porque pensé, ¿y si soy como él? ¿Y si abandono a mi hijo como él me abandonó a mí? ¿Y si tengo esa cosa rota adentro que me hace incapaz de quedarme? No eres como yo, le dije, no tienes que ser como yo. Lo sé ahora, pero para saberlo tenía que enfrentarte, tenía que verte y entender qué pasó. Tenía que escuchar tu historia para saber que yo puedo escribir una diferente. Vas a ser un gran padre, Daniel, estoy seguro. Eso espero. Pero hay algo que necesito para eso. Necesito cerrar este capítulo. Necesito dejar de cargar con este peso. Y para eso necesito perdonarte. Mi corazón se detuvo. ¿Había escuchado bien? Daniel, no te estoy perdonando porque lo merezcas, aclaró rápidamente. No te estoy perdonando porque lo que hiciste estuvo bien. Estuvo mal. Estuvo muy mal. Y hay partes de mí que todavía están enojadas, que todavía sienten dolor, que todavía no entienden cómo un padre puede abandonar a su hijo. Entiendo, dije. Entiendo si no puedes. Déjame terminar.
Te estoy perdonando porque yo necesito perdonarte, porque no quiero criar a mi hijo con este rencor adentro, porque quiero ser libre de este peso que he cargado 15 años. El perdón no es un regalo para ti, es un regalo para mí y para mi hijo, para que él nunca tenga que ver a su padre cargando con tanto odio. No podía hablar. Las lágrimas me impedían ver. El nudo en la garganta me impedía respirar. Todo lo que podía hacer era escuchar las palabras que nunca pensé que iba a escuchar. Te perdono, Gonzalo. Te perdono por irte. Te perdono por no volver. Te perdono por todos los cumpleaños, todas las navidades, todos los días que debiste estar y no estuviste. Te perdono porque es la única manera de seguir adelante. Daniel, hijo, yo... Pero eso no significa que todo esté bien, continuó. Eso no significa que mañana vamos a ser padre e hijo como si nada hubiera pasado. Hay 15 años de ausencia entre nosotros, 15 años de daño. Eso no se borra con una conversación. Lo sé, lo entiendo. Si quieres ser parte de la vida de tu nieto, vas a tener que ganártelo. Vas a tener que demostrar que cambiaste. Vas a tener que estar presente, de verdad presente, no solo cuando te convenga. Vas a tener que ser el abuelo que no fuiste como padre. Voy a hacerlo, le dije con toda la convicción que tenía. Te lo juro, voy a hacer lo que sea. Voy a estar ahí. No voy a fallarte otra vez. No me lo jures a mí, júraselo a él, señaló la foto del ultrasonido. Júraselo a tu nieto, porque si le fallas a él como me fallaste a mí, no va a haber otra oportunidad. ¿Entiendes? Entiendo, lo juro por mi vida. Nos quedamos mirando un momento, padre e hijo, dos extraños que compartían sangre pero no historia, dos hombres tratando de construir un puente sobre un abismo de 15 años. Y entonces, sin que yo lo esperara, Daniel se levantó de su silla, rodeó la mesa y me abrazó. Fue un abrazo incómodo al principio, torpe. Ninguno de los dos sabía cómo hacerlo. Pero después de un momento, algo cambió, algo se suavizó. Y el abrazo se volvió real. Era el primer abrazo que le daba a mi hijo en 15 años. Lloré. Lloré como no había llorado desde la noche que me fui. Lloré todos los años de ausencia, todos los cumpleaños perdidos, todas las noches que pasé solo pensando en él. Lloré de alivio, de gratitud, de un dolor tan profundo que no tenía nombre. Gracias, susurré entre sollozos. Gracias, Daniel. Gracias. El abrazo duró 1 minuto, tal vez 2, y cuando finalmente nos separamos, vi que Daniel también tenía los ojos húmedos. No estaba llorando como yo, pero casi. Hay alguien que quiero que conozcas, me dijo limpiándose los ojos. Está esperando en el carro. ¿Quién? Fernanda, mi novia, la mamá de tu nieto. Salimos de la cafetería y caminamos hacia el Nissan gris. Daniel abrió la puerta del copiloto y una joven bajó del carro. Era bonita, con cabello castaño y una sonrisa nerviosa. Y tenía una pancita que se notaba bajo su chamarra. La pancita donde crecía mi nieto. Fernanda, él es Gonzalo, mi padre. La palabra padre en boca de Daniel me golpeó de una manera que no esperaba. Hacía 15 años que nadie me llamaba padre. Mucho gusto, señor, dijo Fernanda extendiéndome la mano. Daniel me ha contado... Bueno, me ha contado todo. El gusto es mío, le dije tomando su mano. Y no me digas, señor, dime Gonzalo o como quieras. Hubo un silencio incómodo. Todos sabíamos que esto era raro, que conocer al suegro que abandonó a su familia no era exactamente lo que Fernanda había planeado para su Navidad. Bueno, dijo Daniel rompiendo el silencio, nosotros tenemos que ir a casa de mi mamá. Nos están esperando para el almuerzo de Navidad. Claro, claro, dije dando un paso atrás. No los quiero entretener, ustedes vayan. Daniel me miró un momento, como considerando algo. ¿Tienes a dónde ir?, me preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿A dónde ir? Tenía mi camión, tenía la carretera, tenía alguna pensión en algún lugar donde podía pasar la noche. Eso era todo. Eso era lo que tenía. Estaré bien, le dije. No te preocupes. Daniel intercambió una mirada con Fernanda. Ella asintió casi imperceptiblemente. Mira, dijo Daniel,
No te voy a invitar a casa de mi mamá. Eso sería demasiado, demasiado pronto. Pero, ¿tienes teléfono? Sí. Dame tu número. Te voy a agregar. Y vamos a hablar. ¿Está bien? Esto no termina aquí. Es solo el principio. El principio, no el final. El principio. Intercambiamos números. Daniel guardó el mío en su teléfono y yo guardé el suyo en el mío. Era algo tan simple, tan normal, pero para mí significaba todo. Tenía el número de mi hijo. Podía llamarlo. Podía escribirle. Podía saber de él. Gracias, Daniel, le dije, por todo, por llamar, por venir, por darme esta oportunidad. No la desperdicies, me respondió. Es la única que vas a tener. No lo haré, te lo prometo. Daniel asintió. Luego, para mi sorpresa, volvió a abrazarme. Este abrazo fue más corto que el anterior, pero igual de significativo. «Feliz Navidad, Gonzalo», me dijo. «Feliz Navidad, hijo». Se subieron al carro. Fernanda me dijo adiós con la mano. Daniel arrancó el motor, y los vi alejarse del estacionamiento llevándose con ellos todo lo que yo había perdido y todo lo que tal vez, solo tal vez, podía empezar a recuperar. Me quedé parado ahí en el estacionamiento de esa gasolinera, viendo el carro desaparecer en la distancia. Era mañana de Navidad. El sol brillaba. Hacía frío, pero no me importaba. Saqué mi teléfono y miré el contacto nuevo. Daniel, mi hijo. Así lo había guardado. Mi hijo. Después de 15 años podía volver a decir esas palabras. ¿Quieren saber qué pasó después? ¿Quieren saber si Daniel y yo pudimos reconstruir algo de todo lo que destruí? ¿Quieren saber la lección que aprendí esa Navidad y que quiero compartir con todos ustedes? Sigan escuchando. Porque esta historia tiene un final, y es un final que necesitan escuchar. Me quedé en ese estacionamiento durante mucho tiempo después de que Daniel se fue. No sé cuánto exactamente, 1 hora, tal vez 2. El tiempo había dejado de importar. Todo había dejado de importar excepto lo que acababa de pasar. Mi hijo me había perdonado, después de 15 años de ausencia, después de abandonarlo cuando tenía 7 años, después de todas las noches que pasó sin padre, todos los cumpleaños que celebró sin mí, todas las veces que preguntó por qué su papá se había ido. Después de todo eso, me había buscado, me había escuchado y me había perdonado. No porque yo lo mereciera. Él mismo lo había dicho. Me perdonaba porque él necesitaba perdonar. Para ser libre, para ser el padre que yo nunca fui, para criar a su hijo sin el peso del rencor que había cargado durante tantos años. Sentado en la cabina de mi camión, con el sol de Navidad entrando por la ventana, saqué la foto vieja que siempre cargaba en mi cartera. Daniel a los 6 años, sonriendo a la cámara sin saber todo lo que le esperaba. La miré durante un largo rato, pensando en todo lo que había cambiado desde esa mañana. Ya no era solo una foto de un niño que había dejado atrás. Ahora era la foto de mi hijo, un hombre de 22 años que iba a ser padre, un hombre que había tenido el valor de buscarme, de enfrentarme, de exigir respuestas, un hombre mucho más valiente que yo. Y pronto iba a nacer mi nieto, un bebé que no sabía nada de esta historia, que no tenía idea del dolor y la pérdida que había marcado a su familia. Un bebé que tenía la oportunidad de crecer diferente, de tener un padre presente, y tal vez, solo tal vez, de conocer a su abuelo. Agarré mi teléfono y abrí el contacto de Daniel. Mis dedos temblaban mientras escribía un mensaje. El primero de muchos, esperaba. Gracias por hoy. No tengo palabras para decirte lo que significa. Voy a estar aquí. Cuando me necesites, cuando quieras hablar, cuando nazca el bebé, voy a estar, te lo prometo. Envié el mensaje y me quedé mirando la pantalla, esperando. 1 minuto, 2, 5, y entonces apareció la respuesta. Lo sé, hablamos pronto. 3 palabras, pero eran las 3 palabras más importantes que había leído en mi vida. Encendí el camión y salí del estacionamiento. No tenía a dónde ir exactamente. Ninguna familia me esperaba. Ninguna mesa estaba puesta para mí. Pero por primera vez en 15 años eso no me dolía.
porque sabía que en algún lugar de este país mi hijo estaba celebrando Navidad, y sabía que tenía su número en mi teléfono, y sabía que esto no era el final, era el principio. Manejé durante horas esa tarde de Navidad, sin rumbo fijo, solo yo y la carretera, procesando todo lo que había pasado. Pensaba en la conversación con Daniel, en cada palabra que me había dicho, en cada pregunta que me había hecho. Pensaba en sus ojos, tan parecidos a los de Rocío, mirándome con una mezcla de dolor y determinación. Pensaba en el abrazo que me había dado, el primero en 15 años, y cómo me había sentido como si me estuvieran dando una segunda vida. Pensaba también en todo lo que venía por delante. Daniel había sido claro. El perdón no significaba que todo estaba bien. No significaba que íbamos a ser padre e hijo como si nada hubiera pasado. Había 15 años de ausencia entre nosotros, 15 años de daño que no se borraban con una conversación. Pero también había una oportunidad de demostrar que había cambiado, una oportunidad de ser el abuelo que no fui como padre, una oportunidad de hacer las cosas bien aunque fuera tarde. Y esa oportunidad no la iba a desperdiciar. Los días siguientes fueron extraños. Volví al trabajo, a las rutas de siempre, a la vida de camionero que había sido mi refugio durante tantos años, pero algo era diferente. Algo había cambiado adentro de mí. Ya no manejaba solo para huir, ya no usaba la carretera como escondite. Ahora manejaba con un propósito. Cada kilómetro recorrido era un kilómetro que me acercaba a la próxima vez que vería a mi hijo. Cada día de trabajo era un día más de demostrar que podía ser constante, confiable, presente. Daniel y yo empezamos a escribirnos, mensajes cortos al principio, cosas simples. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Trabajando como siempre. Nada profundo, nada demasiado personal. Solo dos personas tratando de conocerse después de años de silencio. Pero poco a poco, los mensajes fueron haciéndose más largos. Daniel me contaba cosas de su vida, su trabajo como técnico electricista, sus planes para cuando naciera el bebé, la casa pequeña que estaba rentando con Fernanda, que querían comprar algún día si juntaban suficiente dinero, y yo le contaba cosas de la mía, las rutas que hacía, los lugares que conocía, las historias de la carretera. Le mandaba fotos de atardeceres desde el camión, de pueblos pintorescos que atravesaba, de placas chistosas que veía en otros vehículos, cosas tontas, tal vez, pero eran cosas, eran conexión, eran el hilo delgado que estábamos tejiendo entre nosotros. En febrero, Daniel me llamó por teléfono. Era la primera vez que escuchaba su voz desde Navidad. Fernanda y yo vamos a hacer una fiesta pequeña, me dijo, para celebrar el baby shower. Va a ser el próximo sábado. Son solo unos amigos y la familia cercana. Y, bueno, quería ver si podías venir. El corazón se me aceleró. ¿Quieres que vaya?, le pregunté, sin poder creerlo. No te hubiera llamado si no quisiera, pero necesito que sepas algo. Mi mamá va a estar ahí. Y Humberto. No sé cómo vayan a reaccionar. No les he dicho que estamos en contacto. Entiendo. Si es incómodo para ti, puedo... No, me interrumpió. Quiero que vengas. Es hora de que todos sepamos dónde estamos parados. Pero necesitaba advertirte. Voy a estar ahí, le dije. Te lo prometo. El sábado del baby shower fue uno de los días más difíciles y más importantes de mi vida. Manejé hasta Aguascalientes, hasta la dirección que Daniel me había dado. Era una casa pequeña en una colonia tranquila, con globos azules decorando la entrada porque ya sabían que era niño. Estacioné mi carro en la calle y me quedé sentado un momento, juntando valor. Adentro de esa casa estaban mi hijo, mi futura nuera, mi futuro nieto y Rocío, la mujer a la que casi golpeé hace 15 años, la mujer que crió a nuestro hijo sola mientras yo me hundía en el alcohol, la mujer que tenía todo el derecho de odiarme. Respiré hondo y bajé del carro. Caminé hacia la puerta y toqué el timbre. Daniel abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando. «Llegaste», dijo. «Te dije que iba a estar aquí». Entramos a la casa. Había unas 15 personas, tal vez 20.
Amigos de Daniel y Fernanda, familiares de ella, algunos rostros que no reconocí, y en una esquina de la sala, sentada en un sillón con un vaso en la mano, estaba Rocío. Nuestros ojos se encontraron casi de inmediato. Ella me miró como si hubiera visto un fantasma, porque en cierta forma lo era. El fantasma de un pasado que probablemente había intentado olvidar. Se levantó del sillón y caminó hacia nosotros. Junto a ella venía un hombre que supuse era Humberto, alto, de bigote, con cara de buena persona. El hombre que había sido padre para mi hijo cuando yo no estuve. «Gonzalo», dijo Rocío. Su voz era fría, controlada, pero pude ver algo en sus ojos. No odio exactamente, algo más complicado. «Rocío, ¿cuánto tiempo?» 15 años, respondió. 15 años sin saber nada de ti, sin una llamada, sin una carta, sin nada. Y ahora apareces en la fiesta de mi hijo como si nada. Mamá, intervino Daniel. Yo lo invité. Lo sé, me lo acabas de decir adentro. Pero eso no significa que tenga que gustarme. Humberto puso una mano en el hombro de Rocío, un gesto de apoyo. Tal vez deberíamos hablar en otro momento, dijo él con voz calmada. Este es el día de Daniel y Fernanda. No queremos arruinarlo. Rocío respiró hondo, visiblemente tratando de controlarse. Tienes razón, dijo finalmente. Este no es el momento. Me miró una última vez, con esa mirada que me decía que había mucho más que decir, y volvió a su lugar en el sillón. Humberto me dio un asentimiento breve, no amistoso, pero tampoco hostil, y la siguió. Daniel me llevó a conocer a los demás invitados. Fernanda fue muy amable conmigo, presentándome como el papá de Daniel sin dar más explicaciones. Algunos preguntaban cosas, notaban la incomodidad, pero nadie hizo comentarios. Era una fiesta, después de todo, un día para celebrar. Me mantuve en segundo plano la mayor parte del tiempo. Ayudé a servir bebidas, comí pastel cuando lo sirvieron, participé en los juegos tontos que se hacen en los baby showers, pero sobre todo, observé. Observé a Daniel interactuar con sus amigos, con su novia, con la familia de ella. Observé cómo se le iluminaba la cara cada vez que alguien mencionaba al bebé. Observé la manera en que Fernanda lo miraba, con un amor tan evidente que dolía verlo. Y me di cuenta de algo. Mi hijo había construido una vida, una buena vida. A pesar de todo lo que le había hecho, a pesar de la ausencia y el abandono, había logrado salir adelante. Tenía trabajo, tenía pareja, tenía amigos, tenía una familia que lo quería. Había roto el ciclo, no se había convertido en mí. Eso era lo único que importaba. Al final de la fiesta, cuando los invitados empezaban a irse, Rocío se acercó a mí. Humberto la acompañaba, pero ella le hizo una seña para que les diera un momento. «Gonzalo», me dijo cuando estuvimos solos, «no voy a fingir que esto no es incómodo. Y no voy a fingir que no estoy enojada, porque lo estoy. Después de 15 años todavía me da rabia lo que hiciste». «Lo sé», respondí, «tienes todo el derecho. Pero también sé que Daniel te buscó, y sé que él necesitaba hacer esto. Necesitaba enfrentarte, escucharte, perdonarte. Así que voy a respetar su decisión, por él, no por ti». «Gracias, Rocío, sé que no me lo merezco». «No, no te lo mereces. Pero esto no se trata de ti. Se trata de Daniel y de mi nieto. Si mi hijo decidió que quiere que su padre esté en su vida, yo no voy a interponerme. Pero escúchame bien». Se acercó un paso, bajando la voz. «Si lo vuelves a lastimar, si lo abandonas otra vez, si le haces una fracción del daño que le hiciste antes, yo personalmente me voy a asegurar de que no vuelvas a verlo. ¿Entendido?» «Entendido», le dije, «y no va a pasar, te lo juro». «Los juramentos tuyos no valen mucho, Gonzalo, pero las acciones sí. Así que demuéstramelo. Demuéstranos a todos que cambiaste». Se dio la vuelta y caminó hacia donde estaba Humberto. Él la abrazó, le dijo algo al oído, y juntos fueron a despedirse de Daniel y Fernanda. Yo me quedé parado ahí, procesando sus palabras. Tenía razón. Mis juramentos no valían nada. Había jurado tantas cosas en el pasado y las había roto todas. La única manera de demostrar que había cambiado era hacerlo, día tras día, año tras año, el resto de mi vida si era necesario.
Los meses siguientes fueron una mezcla de trabajo, espera y reconstrucción. Daniel y yo seguimos hablando, viéndonos cuando podíamos. Cada visita era un poco menos incómoda que la anterior. Cada conversación era un poco más profunda. Poco a poco, ladrillo a ladrillo, estábamos construyendo algo nuevo. En abril nació mi nieto. Daniel me llamó a las 3 de la mañana. Yo estaba en una ruta cerca de Querétaro, durmiendo en la cabina del camión. Llegó, me dijo con la voz llena de emoción. Nació hace una hora, 3 kilos, 52 centímetros. Está sano. Fernanda está bien. Todo salió bien. Felicidades, hijo, le dije con la voz quebrada. Felicidades a los dos. ¿Cómo se llama? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Gonzalo, dijo. Se llama Gonzalo Daniel. No pude responder. Las lágrimas me salieron sin control. Mi nieto llevaba mi nombre. No te lo esperabas, ¿verdad? Preguntó Daniel. No, Daniel, yo no sé qué decir. No tienes que decir nada. Mira, sé que tenemos mucho camino por delante. Sé que hay cosas que tal vez nunca se van a sanar del todo. Pero quiero que mi hijo sepa de dónde viene. Quiero que conozca a su abuelo. Y quiero que ese nombre le recuerde que las personas pueden cambiar, que los errores no definen quién eres para siempre. Gracias fue lo único que pude decir. Gracias, Daniel. Ven a conocerlo cuando puedas. Estamos en el hospital todavía, pero mañana nos dan de alta. Colgué el teléfono y me quedé llorando en la cabina del camión durante media hora, llorando de alegría, de gratitud, de una emoción tan grande que no cabía en mi pecho. Mi nieto, Gonzalo Daniel, una nueva vida que llevaba mi nombre, una segunda oportunidad que no merecía pero que me habían dado de todos modos. Fui a conocerlo al día siguiente. Manejé toda la noche sin dormir, con la adrenalina y la emoción manteniéndome despierto. Llegué a Aguascalientes a las 7 de la mañana, con los ojos rojos y la ropa arrugada, pero no me importaba. Cuando entré al cuarto del hospital, Fernanda estaba en la cama con el bebé en brazos. Daniel estaba sentado a su lado, viéndolos con esa cara de idiota feliz que tienen todos los papás primerizos. «¿Llegaste?», dijo Daniel levantándose. No me lo iba a perder por nada del mundo. Se acercó a Fernanda y tomó al bebé con cuidado. Era tan chiquito, tan frágil, tan perfecto. Lo traía envuelto en una cobijita azul, con un gorrito pequeño en la cabeza. «Gonzalo», dijo Daniel acercándose a mí. «Te presento a Gonzalo Daniel». Me puso al bebé en los brazos, y en ese momento, sosteniendo a mi nieto por primera vez, sentí que algo se completaba. Algo que había estado roto durante 15 años, finalmente empezaba a sanar. Lo miré a sus ojitos cerrados, a su naricita diminuta, a sus manitas perfectas, y le hice una promesa silenciosa, la promesa más importante de mi vida. «Voy a estar aquí», le susurré. «Voy a estar aquí para ti, siempre. No voy a fallarte como le fallé a tu papá. Te lo juro, mijo, te lo juro». Daniel me observaba desde un lado, con los ojos húmedos. «Lo vas a cumplir», me dijo. «Esta vez sé que lo vas a cumplir». Eso fue hace 8 meses. 8 meses en los que he visto a mi nieto crecer, dar sus primeras sonrisas, empezar a reconocer caras. 8 meses en los que he estado presente, visitándolos cada vez que puedo, mandando dinero cuando me sobra, hablando por videollamada cuando estoy lejos. 8 meses en los que he reconstruido mi relación con Daniel, poco a poco, paso a paso. No somos padre e hijo en el sentido tradicional. Hay demasiado tiempo perdido para eso. Pero somos algo real, algo que crece y se fortalece con cada conversación, con cada visita, con cada momento compartido. Rocío y yo hemos hablado un par de veces más. No somos amigos, probablemente nunca lo seremos, pero hay un respeto mutuo. Ella ve que estoy haciendo el esfuerzo, ve que estoy cumpliendo mi palabra. Y aunque nunca me va a perdonar del todo, ha aceptado que soy parte de la vida de Daniel y de su nieto. Humberto resultó ser un buen hombre, un hombre que hizo por Daniel lo que yo debía haber hecho. No estoy celoso de él, estoy agradecido.
agradecido de que mi hijo tuvo a alguien que lo cuidó cuando yo no estaba, alguien que le enseñó lo que significa ser un hombre de verdad, y ahora estoy aquí, contándoles esta historia, porque quiero que entiendan algo. Quiero que se lleven una lección de todo lo que les he contado. El perdón es posible, incluso cuando parece imposible, incluso cuando has hecho cosas imperdonables, incluso cuando han pasado años, décadas, una vida entera. Pero el perdón no llega solo. Hay que buscarlo, hay que pedirlo, hay que ganárselo. Yo pasé 15 años huyendo del mío, 15 años convenciéndome de que era muy tarde, de que había demasiado daño, de que mi hijo estaba mejor sin mí. 15 años de cobardía disfrazada de excusas. Y casi pierdo todo. Casi me muero sin volver a ver a mi hijo. Casi me fui de este mundo sin conocer a mi nieto. Casi dejé que el miedo y la vergüenza me robaran la oportunidad de hacer las cosas bien. Pero Daniel me buscó. A pesar de todo, después de todo, me buscó. Y me dio la oportunidad que yo era demasiado cobarde para buscar. No todos tienen esa suerte. No todos reciben esa segunda oportunidad. Por eso les digo, no esperen a que les llegue. No esperen a que la otra persona dé el primer paso. Si hay alguien en su vida con quien están peleados, si hay alguien a quien lastimaron, si hay alguien que necesita escuchar sus disculpas, búsquenlos. Hoy, ahora, porque el tiempo pasa y las oportunidades se acaban. Y un día puede ser demasiado tarde. Yo casi llegué demasiado tarde. Me salvé de milagro. Me salvé porque mi hijo es más valiente, más fuerte y más generoso de lo que yo nunca fui. Me salvó él a mí, no al revés. Y el perdón que me dio no fue un regalo para mí. Fue un regalo para él mismo, para liberarse del rencor, para ser el padre que quería ser, para romper el ciclo de abandono y dolor que yo había empezado. Ese es el verdadero poder del perdón. No sana solo al que es perdonado, sana al que perdona, libera a ambos, les da a los dos la oportunidad de seguir adelante, de construir algo nuevo, de escribir un final diferente. Mi historia con Daniel no terminó esa Navidad en el estacionamiento de la gasolinera. Ese fue solo el principio de algo que todavía estamos construyendo. Un puente sobre 15 años de ausencia, una relación nueva, diferente, imperfecta, pero real. No sé qué nos depara el futuro. No sé si algún día vamos a tener una relación normal de padre e hijo. Tal vez sí, tal vez no. Lo que sé es que voy a estar ahí, que voy a cumplir mi promesa, que no voy a volver a huir, porque ahora tengo algo por qué quedarme. Tengo un hijo que me dio una segunda oportunidad. Tengo un nieto que lleva mi nombre. Tengo una razón para ser mejor persona. Y eso, después de todo lo que hice, es más de lo que merezco. Gracias por escuchar mi historia. Sé que fue larga. Sé que fue difícil. Sé que hay partes que los hicieron enojar, que los hicieron juzgarme, que los hicieron preguntarse cómo un padre puede abandonar a su hijo. No tengo excusas. Solo tengo mi verdad. La verdad de un hombre que cometió errores terribles, que tocó fondo, que casi lo pierde todo, pero que al final encontró la redención en el lugar más inesperado, en el perdón de su hijo. Si esta historia les llegó, si les hizo pensar en alguien, si les recordó una llamada que tienen que hacer o una disculpa que tienen que dar, no lo dejen para mañana. Háganlo hoy. La vida es muy corta. Y el orgullo no vale nada cuando estás solo en la cabina de un camión, mirando una foto vieja y preguntándote qué hubiera pasado si hubieras sido más valiente. Yo sé de lo que hablo. Viví 15 años en ese infierno. No dejen que les pase lo mismo. Y si ustedes están del otro lado, si son como Daniel, si alguien les hizo daño y no saben si pueden perdonar, piénsenlo. El perdón no es para ellos, es para ustedes. Es la llave que abre la jaula en la que han estado encerrados. Es la manera de seguir adelante sin cargar ese peso toda la vida. No estoy diciendo que sea fácil, no lo es. Daniel tardó años en estar listo. Años de terapia, años de trabajo interno, años de luchar contra el rencor. Pero lo logró, y al hacerlo, no solo me liberó a mí, se liberó a sí mismo. Esa es la lección.
Esa es la verdad que aprendí esa Navidad en un estacionamiento de gasolinera frente a mi hijo después de 15 años. El perdón es libertad. Para todos. Cuídense mucho, compañeros. Abracen a sus hijos. Llamen a sus padres. Digan las palabras que necesitan decir antes de que sea demasiado tarde. Y recuerden, nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para ser mejor. Esta es mi historia. La historia de cómo mi hijo me perdonó en Navidad después de 15 años. La historia que me salvó la vida. Y si les tocó el corazón, si les dejó algo, si quieren seguir escuchando historias de gente real con vidas reales, les pido que le den clic a los cuadritos que están apareciendo en su pantalla. Ahí van a encontrar más historias de camioneros como yo, gente guerrera de la carretera, hombres y mujeres que tienen mucho que contar. Historias de amor, de pérdida, de segundas oportunidades. Historias que les van a recordar que la vida es complicada, pero que siempre hay esperanza. Nos vemos en el camino, compañeros, y que la carretera siempre los lleve de vuelta a casa, a los brazos de la gente que los quiere, a las personas que merecen su presencia. Ese es el verdadero destino, no el kilómetro de llegada, sino la gente que los espera al final del viaje. Cuídense y gracias por escuchar.